Tras la trágica despedida a Paul Gray, los miembros continuaron tocando en vivo en diferentes giras a lo largo del mundo. Hubo un gran cambio entre los integrantes, pues se veían cada vez más desanimados o con menos ganas para tocar. Era obvio, el miembro más importante les faltaba en el escenario, aquel que supo dar de sí no solo para sus discos, sino quien mantenía unida a la banda. El tiempo pasaba, los shows continuaban siendo un éxito, pero algo no estaba bien. Ya habían pasado más de 4 años desde que su último material de estudio se había lanzado y normalmente la banda se mantenía en las sombras cuando trabajaban en algo. Esta vez había sido completamente diferente. El 13 de diciembre del 2013 en el sitio web oficial de Slipknot se dio la noticia de que Joey Jordison se había retirado de la banda. No se dieron más explicaciones hasta el 2 de enero del 2014, fecha en la que el propio baterista confirmaría su retiro de la banda, pero afirmando que él había sido expulsado sin motivo alguno. Antes de su retiro, Jordison comenzó a mostrar ciertas anomalías en el escenario, cayendo de su asiento, tocando con torpeza e incluso acelerándose y complicando a los demás miembros tocar en vivo. Se rumorea que esta acción fue tomada de forma imparcial por Corey Taylor y Shawn Crahan, quienes sentían que Joey estaba decayendo en las drogas de nuevo tras el fallecimiento de Paul. Nada más lejos de la realidad. Durante años Joey estuvo luchando contra una enfermedad que todos desconocían para ese entonces: mielitis transversa aguda. Una enfermedad que, para resumir, afecta enormemente los músculos, llegando al punto de la parálisis y problemas sensoriales. La banda se estaba desmoronando lentamente, Paul no estaba más, Joey fue expulsado y los fans solo bombardeaban con más preguntas a Slipknot. Parecía ser que el grupo llegaba a su fin definitivo, pero la salvación llegaría el 15 de octubre del 2014. Finalmente un nuevo disco de la banda había sido lanzado. Punto 5, The Great Chapter. Este disco demostraba una vez más cómo Slipknot no se dejaría derrotar por las adversidades y por sus problemas personales. Su respuesta ante las preguntas de su bajista y baterista estaban siendo respondidas en este nuevo disco, el cual podría considerar como uno de los más oscuros de la banda. No me refiero a turbio o violento, me refiero al sentido emocional. Repasemos un poco sus discos para que me entiendan mejor. Slipknot de 1999 demostraba libertad, odio y deseos de ser escuchados. Iowa del 2001 buscaba criticar a quienes juzgaban a la banda y hacer conciencia. El volumen 3 del 2004 abría los corazones de los miembros al público para ser más personales que antes. All Hope Is Gone del 2008 buscaba dar mensajes políticos y sentimentales para su audiencia. The Great Chapter quería ser el más profundo hasta el momento, tocando el duelo y la tristeza en varias de sus canciones. Pero ¿quiénes estaban tomando el puesto de bajista y baterista? Nunca se dio un anuncio público de quiénes eran el nuevo número 1 y número 2, solamente se referían a ellos con sus números de integrantes hasta que se comenzaron a dar algunos indicios de sus identidades. Tiempo después se confirmó que Alessandro Venturella, apodado como B-Man, era el nuevo bajista de la banda. Por su parte, Jay Weinberg sería el nuevo baterista. El álbum abre con 14. Una suave melodía con aires de ritual fúnebre para darnos paso a Sarcastrophe, una canción con un ritmo acelerado y agresivo, superando enormemente la calidad que se había entregado con el cuarto álbum. Habían canciones en All Hope Is Gone que parecían ser una simple mezcla de guitarras, voces y baterías que no terminaban de encajar del todo bien. En cambio aquí cada guitarra iba acorde a la batería, cada línea de voz estaba alineada con el sentimiento que querían dar a entender. Odíenme lo que quieran, pero técnicamente este disco es el peor hecho a comparación de otros. Continuando. Los temas que The Great Chapter buscaba tratar eran el duelo, la búsqueda de la identidad y lucha interna. Las canciones que más reflejan estos temas son Off, Kill Pop, Goodbye y por supuesto, The Devil in I. Quizás la canción más famosa de este álbum junto a Coaster, de hecho creo que son las únicas canciones que la gente recuerda de este álbum por algún motivo. Hablemos un poco de las máscaras. Sid Wilson dejaría de lado las máscaras de calavera y robots para volver a la base de antes, en esta ocasión una máscara de gas con rejillas en los ojos y un bozal removible que lo hacía parecer como un perro salvaje. Soy el único que encuentra cierto parecido con los Ghouls de Ghost. Jay y Alessandro como nuevos miembros de la banda se les dio una máscara básica hecha con hilos, cuero y al parecer costal para papas. Poco a poco cada miembro fue modificando estas a su propio gusto hasta hacerlas propias. Chris Fenn había hecho un cambio a la apariencia de su máscara, manteniendo la nariz alargada, las ojeras grandes y la cremallera en la boca, pero el color ahora parecía más metálico, al menos para las imágenes promocionales, pues en directo la máscara apenas brillaba. James Root hizo el cambio más importante a su máscara, retirando la parte inferior de la barbilla para dejar al descubierto su barba, además de incluir 2 diamantes negros en la zona de los ojos.
Craig Jones hizo lo mismo de discos anteriores con la diferencia de que ahora los clavos en su máscara eran más gruesas y largas, llegando a un punto que es hasta ridículo. Shaun Cahan hizo un diseño bastante extraño. La base de payaso se supone que ahí debe de estar, pero la máscara solo parecía un trozo de cuero blanco con pintura negra, roja y azul junto a una sonrisa demacrada. El diseño está bastante bien, pero en directo es de lo más raro, parece que tiene la cara deforme. Mick usó la base el disco anterior, agregando algunas manchas en su máscara. Corey Taylor dejó de utilizar máscaras pálidas sin expresión para usar una curiosa. Una máscara similar a la de un duende o demonio en tonos crema y debajo de esta ocultaba una segunda máscara de color gris, como si fuera su cráneo. Pocas veces se utilizaba esta segunda versión pues era para eventos especiales. Volviendo al disco. La música creada durante esta época buscaba experimentar nuevos horizontes además de regresar a ese sonido pesado que caracterizaba a la banda. En canciones como Sarcastrophia Oz intentaban mantener a la banda en el subgénero del groove metal, pero en canciones como Kill Pop y The Devil in I experimentaban diferentes mezclas. Una era más melódica mientras otra variaba de ritmo. Fue a partir de este disco cuando los samples y el DJ volvía a tener el protagonismo de antes como en Coaster, aunque aún ocupaban saber cómo implementarlos de nuevo ya que algunos daban momentos incómodos. La recepción que tuvo este álbum fue variada como ya había sucedido veces pasadas, pues el hecho de que Paul y Joey no estuvieran presentes arruinaba la esencia que Slipknot solía transmitir. The Great Chapter toca pocas veces el tema del duelo y tomando en cuenta que los miembros aún sufrían por la pérdida de Paul es de sorprender. Este disco fácilmente pudo volverse un espectáculo de lágrimas donde las canciones tocaran constantemente el tema de la muerte hasta volverse monótono. Slipknot demostraba que no ocupaban eso, habían otras formas de desahogarse. Algo que me gustaría resaltar es la voz de Corey Taylor. En álbumes anteriores había un cambio en el sonido de su voz, tanto sus momentos melódicos como agresivos. En el homónimo se escuchaba rabioso, con deseos de soltar toda esa ira. En Iowa se escuchaba más profundo y crudo, mostrando dolor. En el volumen 3 se escuchaba enojado y melancólico. En All Hope Is Gone más que demostrar algún tipo de sentimiento parecía solo hacer la voz más grave. Mientras tanto de aquí en adelante la voz de Taylor pasaría a solo ser grave y un intento de enojo. Esta voz quizás es la más adecuada para Corey y no continuar lastimándose la garganta, como si esta fuera la forma perfecta de cantar. Las cosas continuaban funcionando para la banda hasta que el 17 de marzo del 2019, cuando se anunciaría la expulsión de Chris Fehn de la banda. ¿El motivo? Una demanda que interpuso contra Slipknot afirmando un pago injusto y argumentando que Shaun y Corey se quedaban con la mayoría de las ganancias de sus discos. La demanda finalmente terminó y no se pudo confirmar las acusaciones de Fehn, dejando el puesto de percusiones libre. Tras la salida de número 3 se buscó un reemplazo. Su lugar sería tomado por un miembro quien al igual que Alessandro y Jay no se revelaría su identidad hasta mucho tiempo después cuando se filtrarían algunos datos de la banda donde estaba su nombre. Este nuevo miembro era Michael Paz, un amigo de Shaun. Sus inicios en la banda fueron los más duros porque algunos estaban enojados de que Chris fuera reemplazado por alguien que no se le igualaba. Irónicamente hoy en día es el miembro más amado por su actitud burlona e infantil en los espectáculos. El sexto disco de la banda saldría meses después de la salida de Fehn del grupo, siendo el 9 de agosto del 2019. Este es We Are Not Your Kind, un disco que podríamos decir que es bizarro, no en el sentido aterrador, más bien en un sentido de extrañeza ya que de entre todos, este es el más experimental que la banda ha sacado desde Subliminal Verses. Desde el corte introductorio Insert Coin, nos damos cuenta que el álbum se centrará en otros temas más allá de la ira, la dualidad del ser humano y la muerte. Es a partir de este disco cuando la banda empieza a tocar temas más espirituales y personales que muchas veces pasadas. ¿Recuerdan cuando dije que los samples y el DJ eran casi inaudibles antes? Fue a partir de esta época cuando vuelven a tener la misma presencia de antes, siendo el mayor exponente de este cambio la canción Spiders, una favorita personal. Otro de los cortes más grandes de este disco son las canciones Nero Forte y Unsainted, ambas manteniendo ese sonido pesado y pop que Slipknot ya nos tiene acostumbrado desde discos anteriores.
Este álbum dio el giro más grande que la banda ha hecho en la última década. El sonido dejó de ser brutal y crudo como antes, para ahora ser una mezcla de groove y power metal. Una mezcla que no es mala ni de lejos, es el sonido más comercial y más acertado para esta nueva época, pero haciendo que ahora la banda sean catalogados como pop. Las máscaras de esta época fueron igual de raras que el disco para algunos miembros. Empezamos con Sid, quien utilizó una prótesis facial y una túnica negra, pareciendo una versión joven de Palpatine. Jay modificó ligeramente su máscara, colocándole un cierre en la boca y colocándole la estrella de 9 puntas en la frente. El color pasó de ser negro a ser gris oscuro, un color que quedaba bien con los uniformes. Alessandro cambió por completo el diseño básico, pareciendo ahora una mezcla de carne, una máscara mexicana de lucha libre y metal de color carmesí. Tuvo varias modificaciones como los ojos y los agujeros de la boca. Michael tuvo la que quizás sea la más graciosa y ridícula. Con solo dejarles ver la imagen ya se deben de dar cuenta de que parece una tortilla. Esto hizo que Paz se ganara el apodo de Tortilla Man, apodo que a día de hoy porta con orgullo. Dato curioso, se dice que esta máscara realmente iba a ser utilizada por Corey Taylor, pero por la falta de tiempo se le entregó esta a número 3. Jim colocó una cicatriz en su ojo derecho y un semicírculo en el mismo lugar, haciendo la máscara más blanca y las ojeras teniendo una ligera textura ondulada. Craig no cambió mucho. Tengo entendido que lo más destacable de esta máscara es que fue hecha con metal, algo que no pude confirmar. Shaun utilizó una de las máscaras más bizarras, siendo un payaso de plata con una nariz roja que no terminaba de encajar del todo con la imagen que querían dar. Mick siguió con el mismo diseño. Corey Taylor utilizó la máscara más polémica en toda su carrera, un trozo de cuero pálido que cubría gran parte de su rostro y cabeza, con agujeros enormes en los ojos, uno pequeño en la nariz y uno en la boca. Lo más llamativo era la pintura que usaba, pues Taylor utilizaba maquillaje en sus shows. Dato curioso, el vocalista sabía que este diseño sería polémico, pues esa era su intención, ser controversial. Este disco tuvo un recibimiento mixto, similar al que tuvo el volumen 3, donde los criticaban a Slipknot por el cambio de agresividad. Personalmente considero que eso es una exageración. Sí, hubo un cambio radical aquí, pero es parte del desarrollo de una banda. Muchas han cambiado de sonido por su bien y no estancarse en el mismo género. Una banda no debe de encerrarse en el subgénero que nació si quieren seguir siendo relevantes, y Slipknot lo sabía. La armonía y la tranquilidad de muchas de sus canciones en sus trabajos más actuales son las más adecuadas para un público que no acostumbra de sonidos pesados. Digo, ponle una canción de Cannibal Corpse a un reggaetonero y le dará asco, pero ponle Spiders o Duality y seguramente lo disfrutará. Esto no es un sacrilegio ni nada por el estilo como lo hacen ver, son solo las consecuencias de un pasado turbio que la banda intenta no volver a repetir jamás. Prefirieron trabajar más en sus instrumentos que centrarse en el dolor para producir música. Personalmente, de todos los discos, este es de los que menos he escuchado, más que nada porque su sonido no es de mi agrado, pero puedo disfrutar varias de sus canciones. Es una obra que marca un antes y un después en esta nueva época de la banda. El 27 de julio del 2021 se dio la noticia más triste en el mundo del metal pesado. En Iowa fallecería Joey Jordison, el ex baterista de la banda. Según dicen, falleció pacíficamente mientras dormía a causa de su enfermedad. Hay teorías que indican que pudo haber otro motivo el cual no se ha dado a conocer, pues los estudios forenses fueron privatizados a pedido de la familia del músico. Joey siempre expresó su deseo de algún día volver a tocar con Slipknot y destrozar los escenarios como antes, teniendo incluso canciones que quería tocar exclusivamente con ellos. Después de que su enfermedad lo dejara en silla de ruedas, se sometió a una agotante rehabilitación para ponerse de pie, algo que muchos médicos consideraban imposible. Su único motivo era volver a su banda, donde podía ser él mismo y disfrutar de lo que amaba. Desde niño Jordison fue alguien poco social, alguien a quien solían acosar en el colegio por ser reservado y de baja estatura, por lo que Slipknot y los escenarios lo eran todo para él, al menos en sus inicios. Lastimosamente ese sueño jamás se pudo volver realidad, pues Jay había conquistado los corazones de los fanáticos de la banda en aquel entonces. Con esta triste noticia nos despedimos del baterista más rápido y pesado que haya existido en el mundo del nu metal, aquel que pudo tocar junto con Marilyn Manson, Metallica, System of a Down e incluso ser el miembro que fundó Slipknot. Número 1. Joey Jordison ahora descansa en paz junto a Paul Gray, dejando un bello legado y una triste historia detrás de él.
Slipknot se enteró de la noticia un tiempo después, así que en memoria se hicieron una serie de conciertos en vivo donde ponían el nombre, imagen y fecha de defunción de Joey y Paul, los miembros fundadores de la banda. En secreto la banda se encontraba trabajando en el disco más armónico y pop que jamás habían hecho en su historia. Quizás We're Not Your Kind y The Subliminal Verses fueran melódicos y suaves, pero ninguno se iba a comparar con este nuevo lanzamiento. La mezcla no fue un problema, ya habían pasado esa época de discutir por cosas pequeñas y ahora todos estaban de acuerdo en lo que tenían que hacer, pero tuvieron varios inconvenientes por culpa de la pandemia. Cada miembro tuvo que grabar sus partes por separado, pero a diferencia de All Hope Is Gone no lo pareciera. Cada instrumento estaba perfectamente alineada como debía de estar. Sé que le he tirado mucho hate al cuarto disco de la banda, pero personalmente no es de mis favoritos de la banda. Volviendo al disco, este fue lanzado con el nombre de The End So Far. El resultado final es simplemente perfecto y si se lo preguntan. Sí, este álbum es de mis favoritos en toda la discografía de Slipknot. Empecemos por el primer corte de este disco, Adele. Un corte que empieza con un sample suave que va distorsionándose lentamente para continuar con los instrumentos y la voz de Corey. Algo a resaltar es la ausencia de guitarras en este corte, algo similar a T.I.T. Dantorn, con la diferencia de que esta canción no muestra ninguna nota sino hasta el final. El corte que le sigue es quizás de los más famosos de esta nueva era, siendo The Dying Song, una mezcla de metal pesado y el groove que caracteriza a la banda. No pienso hablar de cada canción, ese no es el punto del video. The End So Far hizo que los fans más pesados de la banda abandonaran por completo este grupo, pues ya no eran lo mismo de antes. Ya no hacían guturales potentes y tampoco tocaban temas turbios. En cambio ahora hablaban de la muerte, la introspección y la búsqueda de identidad. Temas que si bien la banda ya había tocado antes, aquí es donde más reflejan sus pensamientos en cada canción. Algunos miembros han expresado que aunque no sea el álbum mejor producido de la banda, no llega al mismo nivel que All Hope Is Gone, donde estaban inconformes incluso después de haber sido lanzado. Hubo una crítica que muchos resaltaron en su momento, y es el tema de las guitarras de Mick y Jim. Ambos suenan comprimidos mientras que el bajo de Venturella suena más fuerte. Este podría ser un problema enorme, pero si vamos a sus primeros dos discos la guitarra sufría el mismo problema, siendo opacadas tanto por la batería como la voz. Criticar este detalle es un poco ridículo, pues se sufría de lo mismo y pocos lo habían notado. Vayamos ahora con nuestra sección favorita. Sid Wilson cambió el diseño anterior de una prótesis a lo que pareciera ser una máscara de luchador hecha de metal, aunque frecuentemente también usaba la prótesis de su disco anterior. Jay utilizó una máscara pálida con las cuencas abiertas y una boca alineada por lo que parece ser una enredadera. Es un poco difícil de describir esta máscara a decir de verdad. B-Man siguió modificando el diseño anterior hasta hacerlo parecer carne humana hecha con cobre, una de las más geniales que este bajista ha tenido. Tortilla Man, al igual que Venturella, utilizó el molde de su máscara anterior para hacerla ver más intimidante con una amplia sonrisa y un par de líneas en donde deberían de ir sus ojos, pareciendo una mítica imagen de terror del año 2014 o 15. Tanto Jim como Craig y Mick no cambiaron mucho en el diseño de sus máscaras. Eran icónicas y perfectas por lo que no hacían falta tantos cambios. Shawn utilizó el molde de la máscara anterior para crear una similar, pareciendo una bola disco, aunque había una variante que usaba con mayor frecuencia. Esta era similar a la del disco anterior pero pintado de un carmesí bastante brillante. Corey Taylor perfeccionó el diseño de sus primeras máscaras, usando una de cuero blanca con unos ojos negros vacíos e hilos sujetando la mandíbula y el cráneo. Personalmente me encanta esta máscara por lo intimidante que es, quitando el hecho de que Corey retiraba la parte superior para dejar salir su cabello pareciendo una piña. Desde este disco se ve que Slipknot ya no es lo mismo de antes, ya no hay guturales feroces, ya no hay odio en las canciones ni resentimiento. Todo ahora está sobreproducido, cargado de mensajes menos directos y en especial dedicándose a la introspección. Las melodías ahora son más perceptibles, no son solo riffs puestos porque sí, una batería que opaca todo a su alrededor y unos DJs que han sido menospreciados casi desde sus inicios. Quizás Slipknot tenga el título de reggaetón con guitarras, pero prefiero este tipo de canciones disfrutables en lugar de un grupo de personas que prefieren drogarse y matarse mientras hacen música. Muchos los odian por dejar sus raíces caóticas, pero yo prefiero que sean así, que hagan música por amor y deseo en lugar de solamente hacerlo porque la industria de la música los obliga.
Conocí a la banda desde el 2023 con su disco homónimo. Solía pensar que era la mejor mierda del mundo hasta que escuché el álbum Iowa y posteriormente lo mismo pasó cuando escuchaba disco con disco. Cuando llegué a este sentí una evolución enorme en la banda, tenían un sonido que aunque era muy diferente, es el más comercial y adecuado para nuevo público. No por nada desde 2021 con el fallecimiento de Joey muchas personas se han puesto a escuchar la discografía de la banda. Muchos entraron a este fandom por canciones como The Dying Song, Duality, Psychosocial o Coaster. Canciones que siempre han sido comerciales, aunque se intente decir lo contrario. Slipknot ya evolucionando como banda y es normal. Hay que aceptar que nunca volverán a hacer música como en el 2001 y eso está bien. Personalmente nunca fui fan de los gritos de Corey Taylor y sus mensajes de odio, asesinar y hacerse daño. En cambio cuando comenzó a ser más poético y usar una voz suave para los estribillos, me sentía más enganchado con su música. A finales de 2023 se anunció la salida repentina de Jay Weinberg de la banda. El motivo fue por diferencias creativas y por su estilo veloz de tocar, algo que dificultaba a los miembros el poder tocar en vivo. Verán, en una banda y sobre todo en directo es importante que el baterista siempre tenga un control preciso del tiempo, pues si comete un error ocasiona que los demás integrantes cometan el mismo error. Jay al tocar de una manera tan veloz en una imitación de Jordison terminó por ocasionar que muchos miembros se complicaran y enredaran al tocar, ocasionando su salida. Al mismo tiempo Craig Jones se retiró de la banda por su propia cuenta para dedicarse a su familia. Se cree que no planea volver a la banda al igual que Chris, aunque no hay nada confirmado aún. Slipknot había estado tras las sombras durante algunos meses, nadie sabía dónde estaban hasta que de forma inesperada en un toquín se reunirían un grupo de personas para tocar canciones de la banda hasta que todo quedó claro. Se estaban presentando en vivo nuevamente, pero no como antes. Los vídeos de aquel toquín circularon rápidamente por internet hasta llegar al público latino, quienes especularon que eran solo unos imitadores. Tiempo después en las redes sociales de la banda comenzaron a subirse fotos de aquella noche y los miembros en grupo. Las máscaras aquí eran simplemente hermosas. Muchas de ellas estaban recreando las que usaron los miembros en la época del 99 pero con detalles más modernos. Sid Wilson usaba una máscara de gas similar a la canadiense del 99, con el detalle de que estaba pintado de oro. Venturella la reemplazó el color a tonos blancos y dorados. Tortilla Man colocó rastas en los laterales de la máscara. Jim utilizó el molde de su nueva era, colocando diamantes coloridos en los ojos como las antiguas máscaras de bufón que solía usar. Shawn utilizó una máscara polémica, siendo una simple máscara de payaso barata. Muchos creen que esta máscara era horrible al no ser hecha por él, pero creo que muchos olvidan que la primera que utilizó Crahan también fue comprada. Pronto cambió por una mejor hecha, usando como base la más reciente y la primera del 99. Mick pues ya saben. Corey Taylor en este caso utilizó una máscara realmente increíble, tanto vista desde lejos como de cerca. La Dummy Boy del 99 fue recreada y distorsionada para ahora tener un costado en la boca cubierta de dientes afilados y usar rastas más largas. Pero esperen un momento. ¿No se suponía que Jay y Craig estaban fuera de Slipknot? Pues bien, en las redes oficiales se reveló que Eloy Casagrande, ex baterista de Sepultura, tomaría el nuevo rol como baterista oficial. Una acción realmente rara pues Paz, Jay y Venturella jamás fueron revelados de forma oficial. El mismo caso sucede con el nuevo sampler de la banda de quien a día de hoy no se sabe quién es. Ambos miembros fueron escogidos para la nueva gira del 25 aniversario de la banda, Here Comes the Pain. Una gira donde, al igual que en el 2009, estarían tocando canciones de su primer álbum al igual que algunos de sus más grandes éxitos aunque pocas veces claro. A día de hoy la banda sigue en gira por Estados Unidos, dándole la bienvenida a sus nuevos integrantes. No han habido vistazos de un nuevo disco de la banda, pues en recientes entrevistas James Root ha confirmado que de momento nadie está trabajando en nuevos riffs o letras. Jim confiesa sentirse agotado y con ganas de tomarse un mes de descanso de los escenarios y la música antes de plantearse la decisión de un nuevo disco. Por su parte Corey y Crahan han dicho que se estaba trabajando en material nuevo, aunque esto había sido antes de que James hablara. Actualmente el destino de la banda es incierto, pues se había rumoreado que Corey afirmó que en 5 años más se iba a retirar de la banda. Con las confesiones recientes de Jim es posible que también sea reemplazado al igual que Sid quien recientemente ha tenido una hija. Esto quizás con la intención de continuar sacando discos, algo que no sería de extrañar.
Es posible que nos quede poco tiempo con esta banda ya que sus integrantes ya son bastante mayores como para seguir tocando, además de que algunos tienen familia. Debemos aprovechar el tiempo que nos queda con Slipknot, no sabemos cuánto tiempo seguirán tocando en vivo la alineación original. Aún quedan 5 miembros del 99, pero pronto quizás solo queden 3, 2 o nadie. Shawn y Taylor habían dicho que les gustaría que sus hijos tomen sus roles en la banda, no sabemos si esto podría llegar a pasar. No sé cómo terminar este video sin que sea abrupto, así que, espero disfrutaran de estas dos partes. Lamento mucho haberme tardado en subir esta segunda parte, estos días he estado bastante ocupado con el trabajo, además de una breve investigación sobre el video anterior. Intentaré estar más presente por aquí y no dejar estancado el canal. Tengo anotadas algunas sugerencias que me pidieron en los comentarios, aunque en el próximo video me gustaría hablar de otro tema que me gusta y del que llevo esperando días. Sin nada más que decir, dale like, comenta y suscríbete, que eso me anima a subir vídeos con mayor frecuencia. Nos veremos en un próximo video. Soy Jack y me despido.